Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Ella Podcast. El día de hoy estamos acá con un nuevo programa, un nuevo episodio. Estamos emocionadas de poder compartir con ustedes y el título de hoy es La importancia de ser parte de una iglesia. Creo que esto es un tema que no lo entendemos muy bien y más las próximas generaciones. Creo que es difícil de entender porque es importante ser parte de una iglesia, qué significa una iglesia, qué es una iglesia y todo lo que tiene que ver con iglesia. Creo que es algo que a veces cuando estamos empezando en los caminos de Dios nos asusta un poco. Entonces creo que va a ser de mucha bendición para ustedes y sé que nosotros vamos a disfrutar también hablar de esto. Sí, así es. Yo creo que también, pues, como dice Eli, em, yo siento que hoy en día se, se está como la juventud, sobre todo, creo que están pensando que es suficiente decir como que es que yo creo en Dios, pero yo no voy a la iglesia, o para yo tener una relación con Dios, realmente no necesito ir a la Ujú. iglesia. Y siento que es algo, un movimiento como que se está divulgando mucho de que realmente para tener a Dios en tu corazón no necesitas ir a la iglesia, lo cual no es que no sea cierto, pero la comunidad y asistir a la iglesia nos ayuda a tener como un crecimiento espiritual aún más Más fuerte de fuerte. lo que podemos tener como personas solitarias que simplemente dicen yo creo en Dios. Ujú. Y yo creo que siempre una de las cosas que cuando hablo con las personas, o pues tú estás hablando de las personas jóvenes, creo que aún los adultos em, tienen tienen un reto a la hora de entender qué es la iglesia. Y muchas veces, pues la sociedad nos ha enseñado y nos ha dicho, bueno, la iglesia es este lugar y tienes misa o rezas o esto y lo otro y cantas y esto. Pero bíblicamente, pero cuando estamos leyendo la palabra de Dios y cuando estamos en relación con Dios, nos damos cuenta que la iglesia no es un edificio, no es un local, no es un lugar, no es algo físico, sino que es una comunidad espiritual. Quiere decir que no es algo lejano a lo que nosotros estamos como acostumbrados a de que, oh, es este lugar y aquí tengo que ir estos días. No, sino que es un grupo de personas, es una comunidad, es una unidad de personas que está constantemente buscando de Dios y quiere crecer cada día más en relación con Dios. Y eso somos tú y yo. No importa cuántas personas son, y la Biblia lo dice, no importa cuántas personas son, cuando están reunidos en el nombre de Jesús, ahí está Dios presente y esa es la iglesia. Y creo que eso es algo como que la sociedad nos ha dicho que, y muchas veces lo confundimos, entonces, como eso, entonces, ¿por qué necesito ir a la iglesia en los domingos? ¿Por qué necesito ir a ese lugar? Pero no es un lugar, es una comunidad, un grupo de personas que hacen el cuerpo de Dios, y esa es la iglesia. Complementando lo que dice Eli un poco, también creo que las personas tienen ese pensamiento de que, ay, es que para qué voy a ir a la iglesia si allá todos también como que son Ujú. pecadores, como que allá, como que la gente piensa que para ir a la iglesia tiene que ser perfecto, Sí. o que todas las personas, entonces van y empiezan, se empieza quizás con el pensamiento de que, ay, mira, esta va a la iglesia, pero tiene este defecto, o Ujú, mira, esta va a la iglesia y nada más es para que la vean, ujú, o esta va a la iglesia y, o sea, como se empiezan a encontrar defectos dentro de la comunidad que es la iglesia. Y creo que a mí me cambió mucho la vida cuando empecé a verlo, asistir a la iglesia, empecé a verlo con la comparación que el pastor hace y empecé a leerlo y empecé a entenderlo también ujú. así, cuando se hace la referencia de que la iglesia es un hospital donde todos estamos enfermos. Sí. Y creo que eso te hace entender que no importa la enfermedad que tenga la otra persona que está contigo en la iglesia, precisamente todos estamos yendo a la iglesia porque lo único que nos puede ayudar a sanar todos esos pecados y Ujú. todas esas cosas que están mal en nosotros es Dios. Y por eso todos precisamente necesitamos a la iglesia, porque Dios no nos hace perfectos,
Y Dios no nos quiere perfectos, porque nuestra imperfección es lo que nos hace buscar Exactamente. más a Dios. Ujú, Entonces Él simplemente está en un constante cambio con nosotros, está en una constante renovación de lo que ujú, nosotros somos como personas y de lo que nuestra enfermedad, que es el pecado, nos lleva a ser. Él siempre está tratando de mejorar, de perfeccionar su obra en nosotros, pero no significa que nosotros vamos a ser perfectos, ujú, porque es todo lo contrario. Esos defectos es lo que nos hace querer seguir buscando de Dios, porque nos damos cuenta de que no podemos solos. ujú. Y Y, yo tengo, sí, ajá, dime. no, no. Quería compartir algunos versículos que había encontrado en referencia a lo que realmente es la iglesia y por qué necesitamos asistir. Y aquí en Primera de Crónicas del 16 al 29 dice, dad al Señor la gloria que se merece, trae tu ofrenda y ven a su presencia, adorad al Señor en todo su santo esplendor. Y ahí pues obviamente nos hace referencia a que tenemos que ir a la iglesia a adorar a Dios. Ujú, En Mateo 28:20 dice, enséñales a obedecer todo lo que te ha mandado, y ciertamente yo estaré con vosotros siempre hasta el final de los tiempos. Lo cual nos indica que la iglesia nos enseña. Nosotros vamos a la sí. iglesia a aprender cada vez más Ujú, de Dios. En Hebreos 10:24-25 dice, pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a actos de amor y buenas obras. No dejemos de reunirnos como hacen algunos, ujú, sino animémonos unos a otros. Y eso habla del compañerismo ujú, precisamente. Cuando tú vas a la iglesia y tienes un grupo de hermanos que están pendientes de tu crecimiento espiritual, están pendientes de cómo va tu proceso, cómo va tu sí. vida, cómo va toda tu relación con Dios. Tienes a alguien que sabes que si en algún momento, por cualquier situación de tu vida, tú empiezas a perder la fe, vas a Ujú, tener un hermano que te va a recordar la importancia de tener a Dios en tu sí, vida y eso es importante sí. también en el fortalecimiento espiritual. En Marcos 16:15 dice, él les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda la creación, que nos habla precisamente de que tenemos que evangelizar. Y Primera de Pedro 4:10 dice, cada uno de vosotros utilice el don que haya recibido para servir a los demás, Ujú, como fieles administradores de la gracia de Dios en sus diversas formas. ujú, Así que también tenemos que, más que simplemente asistir a la iglesia, es buscar la forma en cómo sí. podemos servir Mm. en la iglesia. Sí, yo creo que también muchas veces pensamos que eh, la iglesia como sitio, como lugar físico, es el lugar donde nosotros vamos a solamente recibir. Y cada persona llega a la iglesia con una necesidad diferente. Y cuando digo la iglesia llega a la comunidad de creyentes con una necesidad diferente. Cuando comenzamos a caminar con Dios, siempre tenemos algo diferente con la que yo estoy batallando, con la que tú estás batallando, con la que otra persona está batallando. Y cuando llegamos a esa comunidad de creyentes, toma un tiempo poder reaprender cosas, sanar heridas, caminar con Dios, eso toma un tiempo. Y yo creo que hacer eso solo viniendo un domingo y una hora y te vas, es imposible. Pero cuando tú tienes una comunidad en la cual tú llegas un domingo y te puedes sentar con ellos, leer la Biblia, conocer, ir en profundidad de quién es Dios y qué es lo que Él quiere de nosotros, marca la diferencia. Y después con esa comunidad poder ir y adorar y poder compartir en las canciones, en oración. Creo que tú llegas a un nivel espiritual mucho más alto del solo ir y salir. Es como que ya esta semana ya yo lo hice, ya yo fui el domingo, estoy bien, mi batería espiritual está llena para 6 días más. Y si tú lo piensas, tú dices, eso no es suficiente. Entonces, la iglesia no debe ser un día, debe ser cada día de que, ok, llamar a un amigo, hey, ¿cómo puedo orar por ti? Porque eso también es ser parte de una iglesia y es importante ser parte de la iglesia de esa manera, porque puede ser que
el día que estás llamando a ese amigo es el día que ese amigo necesita esa palabra de aliento, esa oración. Y el ir y salir no es como no nos rinde para las pruebas que vamos a tener. Y una de las cosas que siempre vienen a mi mente es cuando mi papá menciona que no hay nadie más fácil que conquistar que el cristiano que solamente viene y va. Un cristiano que no está conectado con la iglesia. ¿Por qué? Porque cuando tú estás conectado a un cuerpo de creyentes que está apasionado en crecer, buscando de Dios, buscando su palabra, esa persona no va a ser fácil de manipular, esa persona no va a ser fácil de mover, esa persona no va a ser fácil de quitar ni de las manos de Dios. No, esa persona va a perseverar en los caminos de Dios y esa persona sabe quién es Dios y qué poderoso es Dios. Entonces, creo que es importante ser parte de una iglesia y no solamente ir y salir, sino ir y ser parte del día a día de una iglesia y poder servir a las personas a tu alrededor. En en un versículo aquí que también habla de esa importancia. En Primera de Corintios 12:27, Pablo está hablando de los diferentes roles que podemos ser parte en la iglesia y él está invitando a las personas y como que eh, recalcando que cada persona es una parte clave de la iglesia. O sea, puede ser que tú dices, bueno, yo no quiero ser parte de la iglesia porque no canto bonito o porque no oro bonito o porque no sé qué decir o no sé cómo cuidar de alguien o cómo orar por alguien. No importa, puede ser que tus habilidades y tus dones espirituales te puedan llevar a hacer otra función en la iglesia y tú puedes ser de bendición a la vida de otra persona. O sea, hay personas que cantan lindo, qué bendición por ellos, pero en Primera de Corintios 12:27 dice, ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno de los miembros de ese cuerpo. Y él va en detalle a las partes de los cuerpos, a la función de cada parte de los cuerpos. Y así mismo debe ser la iglesia. Somos un cuerpo, somos el cuerpo de Cristo y tú tienes una función, yo tengo otra función, Claudia tiene otra función, nuestros esposos tienen otras funciones y es importante cuando vamos caminando con Dios conocer cuál es la voluntad de Dios y cuál es esa función en la cual Dios me ha traído aquí, cómo yo puedo aportar. Yo creo que eso es algo muy bonito porque podemos ser una mano para otra persona, podemos ser de aliento, podemos ser de ánimo y es de mucha bendición también para la comunidad de creyentes que tú seas también parte de esa iglesia. Como decía Eli cuando hacía mención sobre los diferentes dones y las diferentes formas en que tenemos todos de poder servir en la iglesia o ser parte de la iglesia. Y también eh, es importante que se reconozca que no hay un miembro más importante que otro, Ujú. sino que todos somos importantes Exacto. dentro del cuerpo de la iglesia, que precisamente cuando hablan en ese versículo hacen referencia de que la mano, o sea, no puede ser No más puede. importante que el pie, pero si tú te Exacto. quitas una mano, si te quitas, o sea, todo el cuerpo es importante. Entonces, es bonito también uno sentirse parte de la iglesia, Ujú. sentirse parte del cuerpo de la iglesia y decir, yo soy importante y yo sé dónde está mi identidad y mi Ujú. identidad está en Cristo y no lo que dice el mundo, ¿verdad? Ujú. Y creo que de las cosas también más bonitas que puede pasar en la vida es cuando entiendes que nunca nadie que haya entrado a la iglesia con un corazón dispuesto a aprender, con un corazón contrito, va a salir igual que como entró. O sea, tú Exacto. siempre sales de la iglesia con algo que te queda, con algo que aprendes, con algo nuevo. Y a mí personalmente, mi día favorito de la semana es el día que voy a la iglesia, porque siento que, como decía él, es como mi batería, Ujú. que ahí yo llego y salgo renovada con algo que sé que va a ser importante para mi vida o con algo que yo quizás en medio de mi rutina no había pensado y en el momento en el que llega a mí la palabra de Dios y yo puedo decir, wow, de verdad, gracias Dios por este alimento espiritual que me diste el día de hoy Ujú. porque gracias a esto siento que puedo continuar y Ujú. puedo seguir mejorando todos esos aspectos de mi vida que Sí. sé que necesitan de Él.
Entonces, Tengo una pregunta para ti, y esto es completamente como que fuera de base, no estamos preparadas de esto, pero creo que es algo real. Yo no sé si a ti te pasa, pero a mí me ha pasado. A veces cuando yo salgo del servicio, eh, a veces me quedo con el tema y durante la semana lo voy, como lo voy procesando. procesando, lo voy Ujú. estudiando. A veces siempre me pasaba que cuando pues yo y mi esposo éramos novios, que íbamos a comer, nos quedábamos hablando del Ujú. mensaje, ¿no? Y empezábamos como que a hablar, wow, como que hoy hablamos de esto y qué interesante que en mi vida está pasando Ujú. esto, pero lo puedo aplicar de esta manera. No sé si a ti Me como pasa, te sí, sí pasa. me pasa. Ok. Sí me pasa que incluso, bueno, saliendo de la iglesia siempre quedo como que, wow, qué lindo, qué poderoso fue el mensaje de Dios de hoy. Ujú. Y me pasa siempre. O sea, todos los días, o sea, cada vez que yo voy a la iglesia y salgo, yo digo, wow, qué poderoso y qué fuerte y qué bonito estuvo el mensaje el día de hoy. Y siento que es precisamente por eso, porque es como tu stop de la semana Sí. en el que tú dices, no importa nada más. O Ajá. sea, no importa nada de lo que me haya pasado Ujú. durante la semana, no importa si tuve problemas, no importa. O sea, es como que vas, recibes la palabra de Dios y como que empecemos de nuevo. No, exactamente. Y entonces es como dice él, y sí es interesante eso porque precisamente a uno le quedan, de una u otra forma, te queda como en la cabeza trabajando y si algo te pasa después de haber recibido ese mensaje, tú empiezas mira, pero el domingo el pastor estaba diciendo esto, ta, ta, ta. Ujú. O sea, como que te quedas procesando precisamente la Sí, información, te la quedas sí, procesando y como que se te queda. Y a lo mejor ese mensaje que tú recibiste ese día en la iglesia, pueda ser tu solución para algo que te pase durante la semana. exactamente. Ujú. Entonces, Yo creo que sí, efectivamente, yo creo que también poder tomar lo que aprendimos el domingo o cualquier día que vas a la iglesia, que haya compartido tu pastor o la persona que comparte el mensaje, poderlo también tomar el tiempo de estudiarlo, de, Señor, ¿qué me quieres decir con esto? ¿O por qué estoy escuchando esto ahora? Creo que es importante. Y lo otro, el reto para ustedes en este capítulo. Creo que es importante, antes de llegar a la iglesia, antes de llegar a la comunidad de creyentes, ora y dice, y dile a Dios, Dios, ayúdame a escuchar tu voz, ayúdame a entender lo que voy a escuchar el día de hoy y ayúdame a tener un corazón dispuesto a lo que sea que venga hoy, a lo que sea que voy a escuchar, a lo que sea que voy a cantar. Ayúdame a tener un corazón abierto, dispuesto. Yo creo que eso hace la diferencia porque si llegamos, nuestra semana está llena de cargas, de discusiones, de problemas, pero poder tomar ese tiempo para decir, Señor, yo estoy dispuesto a escucharte a ti hoy, sea lo que sea, con lo que sea que tú me vayas a confrontar hoy, yo estoy dispuesto a escucharlo. Ayúdame a estudiarte, a conocer más tu palabra, a ir en profundidad. Creo que eso va a hacer la diferencia a solamente ir y tú, ay, muy bonito, muy todo, pero no es aquí. Pero si oramos y realmente buscamos a Dios antes de llegar a esa comunidad, creo que va a hacer la diferencia y creo que este programa es de mucha bendición para ustedes y sé que lo es para nosotros. Así que gracias por acompañarnos. Nos vemos el próximo episodio.